¿Qué tal? Estamos nuevamente con este espacio de conversación a través de CNN Chile y hoy queremos seguir reflexionando en cuanto a la cultura, a lo que ha ocurrido en este momento de crisis y de algunas posibilidades que se tienen, sobre todo de fomentar la lectura de forma entretenida, con personas además también con vasta experiencia actoral para poder entusiasmarnos, sobre todo a los más chicos, pero además también lo que yo mencionaba al principio, ¿no? Este momento de, podríamos decir, cifras bien dramáticas en cuanto a lo económico para la escena cultural. Tenemos por eso a esta hora el contacto con Paulina Urrutia, actriz reconocidísima y también, además, exministra del área. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Paulina, bueno, comencemos por esta actividad en la cual tú estás en Matucana 100, que busca en el fondo darle el lugar que debe tener la lectura, pero sobre todo como una iniciativa pensando en la segregación que se está generando en cuanto a la enseñanza a partir de la pandemia, y eso ya lo han graficado varios estudios. Entonces ustedes en un canal de YouTube van a estar distintos actores en esta modalidad de cuentacuentos. ¿Cómo ha sido la experiencia? La finalidad también que hay detrás, más allá de sumergirnos en un mundo, porque aquí también lo mencionábamos, esto tiene la posibilidad de hacer que sobre todo los más chicos se conecten aún más con la lectura y lo fundamental que es eso. Bueno, evidentemente nosotros con este programa no vamos a ser capaces de solucionar las brechas educacionales que existen en nuestro país, y menos a propósito, ¿no es cierto?, de cómo se han profundizado estas brechas con la situación de pandemia, ¿no? Y con el acceso que tenemos a la posibilidad de comunicarnos a través de estos medios de comunicación. Evidentemente que no, pero esta es una iniciativa que pone lo mejor de nosotros. O sea, yo creo que evidentemente el fomento lector es algo que hemos trabajado desde hace tanto tiempo y de una manera tan errática y tan equivocada, porque hay tantos intereses detrás, hay tanta industria, está la industria del libro, la oposición que tuvo siempre el libro en términos de la digitalización del libro y todo lo que significaba en términos de derecho de autor, en fin, tantas cosas que yo como ministra tuve que vivir y que hoy día, obviamente desde el arte, nuevamente nos reímos de eso y somos capaces de ofrecer una plataforma que ofrece Matucana 100 gracias al Teatro La Dominga, ¿no es cierto?, que lidera Gonzalo Sepúlveda, que es un programa que permite conectarnos, conectar la lectura con la oralidad. Y eso es lo maravilloso, porque nosotros los actores somos la profesión por excelencia, ¿no es cierto?, que permite a través del habla transmitir contenidos. Y lo bonito es que nosotros tenemos un espacio desde el arte que hacemos esta mezcla, porque esto de cuentos en casa, de Matucana 100, como te decía, el Teatro La Dominga es muy bonito, porque nosotros tenemos la oportunidad de leerles un cuento cuando ustedes compren la entrada, que es por el sistema Paga lo que puedas, 2.000, 4.000 o 6.000 pesos, y lo puede leer un grupo de gente. Por ejemplo, se pueden poner varios de acuerdo y leer, no sé, un vecindario completo, ¿no es cierto? Lo bonito de esta lectura es que además ustedes van a ir viendo las imágenes que tienen los libros infantiles. No solamente es nuestra voz, sino también muestra la grabación, muestra la creación artística, es decir, el diseño visual de los libros, que corresponden a casi 5, si no diría, sí, son 5 editoriales y las voces de más de 10 actores. Cuánto mejoraría nuestra comprensión del mundo prácticamente si es que leyéramos más y tuviéramos el hábito mucho más incorporado. Pero esto nos lleva a reflexionar, Paulina, a la situación de la cultura en nuestro país. Y te lo quiero preguntar especialmente como exministra. El Observatorio de Políticas Culturales entregó los resultados de este monitoreo precisamente a los artistas y los trabajadores del sector.
Y las cifras, la verdad, es que son lapidarias, desoladoras. Pensemos que un 81% ha tenido que paralizar. Claro, se puede entender por la situación de la pandemia, pero que un 55% haya recibido ingresos inferiores a los 300.000 pesos. Además, también datos que dicen que el 76% no quiso postular a ningún tipo de fondo. Hubo ya una discusión si era lo más adecuado la fórmula que se utilizó. ¿Cómo ves tú y cómo reflexionas de por qué la cultura no logra estar en el radar de las políticas públicas y sobre todo en momentos de crisis? Vergonzoso en términos de que nosotros por más de 50 años fue una lucha sostenida, absolutamente consciente del mundo artístico y cultural para convertir a la cultura en un desafío público, en una tarea pública. Y es muy triste ver que hoy día, pese a todos los esfuerzos que se han hecho, porque nosotros en nuestra época teníamos al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que fue una institucionalidad participativa, un órgano lleno de participación ciudadana, representantes del mundo del arte y la cultura a lo largo de todo el país, y cómo los únicos esfuerzos que se hicieron de ahí en adelante fue a generar mayor burocracia, mayor, entre comillas, fortalecimiento de la institucionalidad, que hoy día vemos absolutamente ausente en términos de las estrategias y de las posibilidades de maniobra en términos de ayuda a un sector que se ha visto francamente muy golpeado. Entonces, tú cuando escuchas a los sectores manifestarse en términos de, por ejemplo, el sector del turismo y del comercio, los afectados y la situación dramática que están viviendo, es terriblemente doloroso sentir que nuestras autoridades, que supuestamente tienen órganos que están con una posibilidad de participación ciudadana bastante más activa, no aparezcamos en ninguna parte. Hasta hace poco, antes de esta encuesta que tú dices, solamente la Universidad Católica estaba mirando a este sector. Entonces, yo veo con espasmo, o sea, verdaderamente estoy impresionada respecto bueno, primero la poca injerencia, para qué decir en términos de los instrumentos públicos, lo que se ha ofrecido al sector para poder salir adelante. Eso ya es francamente vergonzoso, yo ya lo he dicho en otras entrevistas, pero aparte de eso, el tema mayor es que el sector además no ha tenido capacidad de respuesta. Y esto demuestra un poco la crisis que, más allá de la falta de definiciones y de ayudas concretas por parte del Estado, del gobierno, es esta visión prejuiciosa que siempre se ha tenido en torno a la actividad cultural, de no entenderlo como algo esencial, de verlo siempre como algo accesorio, de no hacerlo parte y asumirlo como la identidad de un país. Por ejemplo, un crédito como el FOGAPE se le dio un 2%. Me imagino lo que debe ser para una compañera pedir un crédito a un banco, cómo los deben mirar, cómo se debe establecer esa relación. Entonces ahí te quiero llevar a el rol de la cultura y de por qué no ha perdurado una institucionalidad y una responsabilidad de cómo la vemos, de cómo la asumimos, porque nadie puede discutir que la consumimos, o sea, a nadie le puede caber duda de eso, ni tampoco de los premios y los reconocimientos que hay no solo en nuestro país, sobre todo de manera internacional, de lo que se está haciendo en cuanto a cultura en nuestro país. Yo voy a tomar esa pregunta porque esto es bastante más amplio, o sea, para poder discutirlo en una entrevista así como a la cuchufleta. Estamos respondiendo a propósito de un programita chiquitito en el que estoy, de una conversación más seria al respecto. Yo creo que nosotros tenemos que mirar con mucha seriedad, y lo digo en términos un poquitito más amplios, ¿no es cierto?, respecto a las políticas de educación y cultura bajo el gobierno del presidente Piñera. Nosotros tenemos una crisis que es verdaderamente dramática, lo que está ocurriendo en términos de las señales que ha dado el Ministerio de Educación para poder reactivar y hacer posible la educación en nuestro país con las brechas que nosotros tenemos, y cultura, que simplemente es un ámbito en donde
yo no podría hablar de cultura en este país porque no he visto señales que sean capaces a nivel institucional de absorber la crisis que está viviendo el sector. Solamente veo un ministerio que le han ido quitando plata a lo largo del tiempo y ya viene desde hace muchos años ya, porque no es capaz de desarrollar ningún programa sostenible en el tiempo, ni de generar nuevas estrategias, ni de abrirse a nuevos ámbitos que obviamente el mundo de la cultura tiene que estar abierto siempre. ¿Ah? Bueno, en ese sentido creo que es una conversación Sí. mucho más amplia y más profunda de lo que nosotros podríamos abordar en esta conversación, pero que da las luces de dos sectores que claramente en un nuevo Chile debieran ser remirados como derechos de una ciudadanía cada vez más empoderada y más consciente y de instituciones que están absolutamente administrando de una manera muy precaria y negligente su operar. Sí, la importancia de seguir dándole visibilidad a este tema, de seguir discutiéndolo y este estudio en particular, además también que hizo el Observatorio de Políticas Culturales, para que no pensemos que estamos hablando de sensaciones, de percepciones, sino que llevarlo a cifras y a datos para entender la profunda crisis que está enfrentando el área. Muchísimas gracias, Paulina, por esta conversación. Que estés Encantada, muy bien. encantada. Muchísimas gracias.